Las creepypastas. Historias de terror que han recorrido por el internet prácticamente desde sus inicios. Como todo en la vida, tienen sus altos y bajos. Pero en este día nos adentraremos en los altos. En aquellas historias que definitivamente valen la pena presenciar. Bienvenido seas a Desvelo de Medianoche. Te presento las mejores creepypastas de internet. La casa sin fin. Las reglas eran simples. Alcanza el último cuarto del edificio y gana $500, 9 cuartos en total. Estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasó. Supuse que su intoxicada mente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario, $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí el día siguiente, y esto es lo que pasó. Una creepypasta bastante antigua, pero se sigue sintiendo su esencia después de tantos años. La historia gira en torno a David, y como su amigo con adicción a las drogas, Peter, le cuenta de una atracción del horror que consiste en una casa, que según sus palabras, nadie ha podido completar jamás. David al escuchar esto se muestra dudoso, pero al saber que si consigues completar la atracción, serás recompensado con $500, decide ir a probar suerte. La manera en la cual se narran los eventos dentro de la historia te mantienen atento a lo próximo que va a suceder. Cuenta con muchos giros de trama que evitan que la historia sea monótona. A medida que pasan las habitaciones se va maquinando un oscuro pozo donde el protagonista cae poco a poco, llegando a los límites de su cordura. ¿Estás seguro que son 9 habitaciones? Querida Abby. Había estado leyendo un libro que mi compañero de la caja siguiente dejó olvidado. Una muy mala novela de misterio llena de clichés. Realmente aburrido si me preguntas. Pero, algo es algo supongo. Cuando te presentaste, sin embargo, mi noche entera cambió. No sé exactamente qué fue lo que llamó mi atención de ti, pero cuando te vi sentí una extraña sensación. Una mezcla entre la excitación y el terror, que sería la mejor manera en la que puedo describirla. Te vi entrar en mi línea y rápidamente me incorporé. Fue solo en lo que te acercabas, cuando me di cuenta de eso que me llamó la atención. Eras totalmente hermosa. En el mundo de las creepypastas y las historias de terror es muy común escuchar relatos acerca de acosadores. Pero, querida Abby, nos muestra la otra cara de la moneda, narrando la historia desde el punto de vista del perseguidor, el cual, según avanza la historia, hace acciones cada una peor que la anterior. Querida Abby es una historia oscura que mantiene el toque de realidad, que da la sensación de que podría pasarle a alguien algún día aleatorio. Definitivamente es una historia que deberías chequear, aunque, posiblemente no sea para todos los espectadores, puesto lo serio del tema que se maneja en la historia. Y, oye, ¿revisaste si hay monstruos debajo de tu cama? Recién soltero. kevinlr89@gmail.com. Asunto: una breve explicación. Mensaje: Jeff. Es probable que esté desconcertado y molesto por lo que acaba de experimentar, pero todo se aclarará, espero, al final de esta correspondencia. En primer lugar, me gustaría volver a dar el pésame por el fallecimiento de su esposa. Esta declaración puede sonar contraria a la intuición después de que haya leído el resto de esta carta, pero realmente me compadezco y me solidarizo con usted por su pérdida. Eso no niega en lo más mínimo las otras emociones que siento por usted. Los celos, la rabia, la lástima y la desesperación que siento se arremolinan en un torbellino de confusión incluso después de tantos meses de analizar y rezar por la pérdida de nuestro amigo mutuo. ¿Te carcome la culpa? ¿Te ahoga el arrepentimiento? ¿Por qué no lo viste antes? Recién soltero nos muestra como un hombre el cual acaba de sufrir la pérdida de su esposa, encuentra un nuevo sentido en su vida, el cual es un juego anime para adultos, donde tendrá que ir conquistando a cada una de las chicas virtuales.
Sin embargo, llegará un punto en el que su juego, su nuevo propósito, se vuelve totalmente en su contra, y juega con el protagonista de la peor manera posible. A su vez, el protagonista irá descubriendo más detalles y verdades acerca de la muerte de su esposa, y cómo el remitente del correo está involucrado en todo el asunto. Una creepypasta diferente, que aunque la trama de un juego más 18 de anime suene algo tonto, todo cobrará cada vez más sentido según avance la historia. No te arrepentirás de escucharla. La familia Panqueque. Los Driscolls eran una familia de 6 que vivían en los suburbios. Eran de clase media alta. El padre era abogado y la madre manejaba su propio negocio de venta de cerámica fuera de la casa. Incluso ella tenía su propio horno de cerámica. Tenían 4 hijos, el hijo más grande había sido atrapado fumando drogas afuera de la escuela en una ocasión. El resto eran cosas típicas que usualmente hallas cuando investigas a una persona demasiado cerca. Ellos desaparecieron el 13 de octubre de 1994. No se halló rastros de los cuerpos. Supongo que fue el misterio y ver cómo la desaparición había ocurrido alrededor de Halloween, lo que hizo que la prensa se volviera loca con el caso. Las creepypastas policiales suelen tener ese toque de realismo que da la sensación de que podría pasar en la vida real. Pero en esta historia, si bien mantiene el realismo hasta cierto punto, el giro de tuerca que da la historia es simplemente espeluznante, pero muy efectivo y sorpresivo. Es una historia que mantiene el suspenso en todo momento, en el cual el detective Hobson irá desmantelando el caso olvidado de la familia Driscolls, hasta encontrar la verdad de todo el misterio. Pero quiero que me contestes una pregunta cuando termines de escuchar la historia. Si fueras el detective Hobson, ¿hubieras preferido descubrir la verdad como sucede en la historia, o permanecer en la ignorancia y ahorrarte el peor trauma de tu vida? ¿Cuál escoges? Mermelada casera de la señora Willison. Esa tarde, mi madre y yo fuimos en busca de la escurridiza fabricante de mermeladas. Vivía en una casita en las afueras del pueblo, ella vivía en una casa que parecía de jengibre, que hoy en día se describiría como idílica. Cuando mi madre llamó a la puerta, respondió una joven. Era pequeña, con el cabello rubio recogido en un moño apretado y una expresión triste en el rostro. ¿Puedo ayudarles? Su voz era suave y, años más tarde, mi madre me diría que había algo en la señora Willison que se veía tan abatido y desolado. Pero la desesperación es un gran motivador, y mi madre quería que yo siguiera comiendo, así que dibujó una sonrisa en su rostro y le explicó la situación a la joven que estaba en la puerta. Dulce señora Willison, que esconde detrás de su casita rústica y de su tierna cara de ángel. Mermelada casera de la señora Willison es la prueba perfecta que a veces los giros de tuerca que llegan al final de la historia pueden ser los más efectivos. Sin dejar de lado el resto de la historia, la cual siempre te mantiene atrapado, ya que sabes que algo no anda bien con la amable señora Willison. La historia sabe mantener muy bien el factor sorpresa hasta el final, que incluso, lo podríamos describir como un doble factor sorpresa, cuando vean la historia lo entenderán. La historia nos cuenta cómo un niño pequeño rechaza todo tipo de comida desde que era un bebé, pero un día, la mermelada casera de la señora Willison aparece en la vida del protagonista, cambiándola para siempre. Te invito a que descubras qué hay de malo con la mermelada casera de la señora Willison. Alimenta al cerdo. Abrí los ojos lentamente. Un dolor sobrio envolvía mi garganta y tenía sed. Eso fue lo primero que noté. Me lamí los labios secos mientras mis alrededores se enfocaban. Mi cuerpo dolía y me di cuenta de que era porque estaba sujeto con firmeza a una silla de metal en medio de un cuarto vacío. Los muros de hormigón estaban manchados y sucios, y el suelo bajo mis pies desnudos estaba frío y un tanto húmedo. Una bombilla solitaria iluminaba el cuarto, colgando del techo por una cuerda. Delineaba sombras en movimiento. Una puerta abierta yacía delante mío, pero no podía ver nada más que la pared de un pasillo. Traté de aclarar mi mente, de recordar cómo llegué ahí. Fruncí mis ojos e hice un esfuerzo por no entrar en pánico. Respiré aún más hondo y concentré mis pensamientos, tratando ansiosamente de invocar alguna memoria del por qué estaba ahí.
Esta historia se puede definir únicamente como una obra maestra. Tocando un tema tan serio y delicado como lo es el suicidio, no es simplemente una historia para pasar el rato, va más allá que eso. Una historia que te hará reflexionar y te hará pensar 2 veces o más en lo frágil que es la vida humana. El protagonista de este relato, después de cometer la acción, es llevado a un lugar oscuro. No es el infierno, ni tampoco el cielo o el purgatorio. Es llevado a la Granja Negra, donde tendrá 2 opciones, volver a casa, o a un lugar mucho peor. Pero para eso tendrá que alimentar al cerdo. ¿Cómo? ¿No sabes cómo alimentar al cerdo? No te preocupes por eso, incauto, Danny te llevará a la sala del buffet. Suerte. Psicosis. He estado sumergido en mi proyecto de traducción, quiero terminarlo de una buena vez. Estar sentado delante de un monitor por horas hace que cualquiera se sienta extraño. Pero esto es otra cosa. No estoy seguro de cuándo comenzó. Ni siquiera sé si ha comenzado algo. No he visto a nadie en 2 días. Todos aquellos a los que normalmente les hablo por Messenger han estado inactivos o desconectados. El último mensaje que recibí fue de un amigo diciéndome que charlaría conmigo cuando volviera de la tienda ayer. Le llamaría, pero aquí mi celular no tiene señal. Eso es. Solo necesito llamar a alguien. Voy a salir. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor está mal? ¿Estás seguro de que está mal? Psicosis nos responde estas preguntas, una creepypasta que para muchos, es la mejor de todos los tiempos, y tiene muy merecido ese título. Desde su inicio sabes que todo aparenta estar bien, pero que realmente no lo está. Y a medida que pasa la historia esto se refuerza más y más. Ver cómo el protagonista es arrastrado dolorosamente hacia la oscuridad es simplemente aterrador. Una historia clásica que se convertirá en la favorita de más de alguno. En pocas palabras, si no has experimentado psicosis, estás perdiendo tu tiempo. Nada es real. Nada es lo que parece. ¿O sí? No. Eso sería ridículo, aunque, tal vez. No, nada de eso es real. ¿Verdad? Penpal. Viví con mi madre durante toda mi niñez en un vecindario modesto que estaba en una fase transitoria. Las personas de estratos económicos más bajos se estaban mudando de forma gradual, y mi madre y yo éramos de esas personas. Vivíamos en el tipo de hogar que verías siendo transportado en 2 piezas por las carreteras interestatales, pero mi mamá lo cuidaba como era debido. Había una arboleda extensa rodeando el vecindario, en donde jugaba y exploraba durante el día. Pero de noche, como es común que suceda, las cosas se ven más siniestras para un niño. Aunado a la naturaleza de nuestra casa, esto generaba el espacio suficiente en mi mente para monstruos imaginarios y escenarios inescapables, que consumían mis pensamientos siempre que era despertado por las pisadas. Penpal. Una historia la cual se divide en capítulos, cada uno más desgarrador que el anterior. Fue posteada en Reddit, pero debido a su gran éxito fue adaptada posteriormente como una novela en formato físico. Nos cuenta cómo un hombre recuerda vivencias de su niñez junto con su mejor amigo. La historia se centra mucho en el tema de la amistad. Es ese tipo de historias que vale la pena aún con su extensa duración. Narrativamente es de lo mejor que podrás encontrar, claro, no es perfecta, pero los ligeros errores que posee la historia quedan opacados por los grandes aciertos que tiene. Es un relato que es misterioso, aterrador, interrogante, nostálgico y por supuesto, misterioso, a tal punto que querrás saber qué es lo que pasa a continuación en cada uno de los eventos mostrados. Cada uno es muy diferente, pero créeme, al final todo encaja. Cada pista que se nos da en cada uno de los capítulos de la historia forma parte de un enorme rompecabezas, que tendremos que ir conectando conforme pasa la historia, al mismo tiempo que el propio protagonista se dará cuenta que todos aquellos detalles no eran coincidencias, e iremos resolviendo el rompecabezas junto con el protagonista, y una vez hayamos armado el rompecabezas y estemos al final del pasillo de los recuerdos, entenderemos por completo qué pasó con aquel amigo de la infancia. Un final que estoy seguro, te romperá el corazón. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang.
A menudo, nunca nos detenemos a considerar que podrían estar realmente rotos, que podrían haber sido empujados más allá de sus límites. Algo los ha llevado hasta un punto sin retorno. Circunstancias fuera de su control. Papás que los azotaban con cinturones y los llamaban maricones. Tíos que abusaron de ellos durante años. Parejas infieles. Niños perdidos en accidentes de tráfico. Accidentes anormales. Cuando te detienes un rato para pensar en ello, puede que te des cuenta que no es tan difícil llevar una persona hasta ese punto. La atadura que nos impide flotar en el éter de la locura es tan frágil como una telaraña. Nos balanceamos todos los días en el abismo, manteniendo un equilibrio precario y esperando que no suceda nada que nos lleve a caer en ese abismo. Nada que nos lleve al límite. Posiblemente la creepypasta más dura e impactante del top. No solo por su realismo, el cual la hace más desgarradora, sino también por lo excelentemente bien construida que está toda su estructura. Maneja el tema de la salud mental y lo lleva hasta el extremo más oscuro que pueda. Es una historia que aparenta ser sencilla y con ritmo calmado y sereno, pero en cuestión de segundos se convierte en lo que realmente es. Te llena la cabeza de incógnitas como lo son. Porque estas personas son obligadas a encajar en una sociedad a la que posiblemente nunca encajarán. ¿Por qué? ¿Porque las rosas no pertenecen a un Ford Mustang? Sé que las preguntas que te acabo de hacer, al igual que el título de la creepypasta, suenan algo tontos, pero todo tendrá su significado a su debido tiempo. Es una historia que te destruye mentalmente y hace que cada pregunta que tengas se fraccione en más dudas hasta acabar contigo, y solo así, entenderás por qué los patitos no pertenecen a las altas tierras de Escocia. ¿Porque lo ven como alguien malo? Solo es un alma enamorada. Hemos recorrido varias de las mejores creepypastas de internet, pero aún quedan joyas escondidas, y no tan escondidas, que deseo compartir contigo en una futura parte 2. Así que ahora, si me lo permites, soy Desvelo de Medianoche, y me despido.